En el tema anterior ya justificamos la relevancia que los modelos normativos tienen en la psicología del razonamiento y también en la toma de decisiones. Además, presentamos uno de los modelos que han sido habitualmente más utilizados en el contexto de la investigación en psicología del razonamiento, especialmente del razonamiento deductivo. De hecho, ya introducimos lo que sería el razonamiento inductivo desde un punto de vista lógico. En este otro vídeo nos vamos a centrar en la inducción, el razonamiento de tipo inductivo. Veremos igualmente un modelo, podríamos llamar normativo, sobre el razonamiento inductivo, en particular sobre el razonamiento causal, pero antes de eso nos gustaría presentaros o tratar de situar la inducción, el razonamiento inductivo en el contexto del razonamiento, es decir, en comparación al razonamiento deductivo. Cuando hablamos de razonamiento inductivo, quizás se nos puede venir con frecuencia la imagen de Sherlock Holmes, ¿no? O de cualquier otro investigador, cualquier otra persona que está dedicada a analizar evidencia, información disponible para alcanzar conclusiones que siempre son hasta cierto punto hipotéticas, probables, o podemos decir incluso plausibles, dentro del escenario en el que se encuentra, es decir, dentro de la información disponible con la que se cuenta. Esto lo diferencia, no queremos decir con esto que Sherlock Holmes usara el razonamiento deductivo, sino simplemente que su actividad se asocia generalmente, como ocurre con la actividad de los científicos, con la construcción de conclusiones que son hipotéticas, probables, plausibles. Y el razonamiento inductivo va sobre eso, sobre la construcción, sobre usar premisas para llegar a conclusiones que solo podemos juzgar como probables o plausibles, pero nunca como definitivas o válidas. De hecho, un argumento de inductivo, que igualmente está compuesto por premisas y alguna conclusión, pues se suele considerar como fuerte o convincente cuando se parte de premisas que son hasta cierto punto fiables, verdaderas, etc. En contra, cuando hablábamos de razonamiento inductivo, hablábamos de argumentos válidos, que son independientes un poco de sus contenidos, son verdaderos o falsos. Y decíamos que cuando ese argumento válido además partía de premisas verdaderas, llegaba a una conclusión verdadera, entonces podemos hablar de un argumento deductivo, válido y sólido. El razonamiento inductivo es muy común, es una actividad mental que realmente ejercemos muy habitualmente en diferentes escenarios y es posiblemente hasta más común que el razonamiento deductivo, ¿no? En general, se suele distinguir entre tres tipos, hay muchos tipos, pero estos tres tipos quizás recogen la mayoría de los tipos de argumentos o inferencias inductivas que podemos realizar. Los tipos serían la inducción o el argumento inductivo enumerativo, el analógico y el abductivo. Vamos a tratar brevemente de ver con ejemplos en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí empezamos con lo que sería dos pequeñas historias, dos pequeños párrafos en los que se describen dos ejemplos de razonamiento inductivo por enumeración, también a veces conocido como generalización. Voy a leer literalmente esta historia. La primera mañana en la granja el pavo advirtió que lo alimentaron a las 9. Como era un buen inductivista, no sacó ninguna conclusión. Esperó hasta disponer de un buen número de observaciones sobre su alimentación a las 9 e hizo esas observaciones en una amplia variedad de circunstancias, en miércoles, jueves, días fríos y cálidos. Cada día añadía otro enunciado observacional a su lista. Finalmente, estaba satisfecho por haber escogido un buen número de enunciados observacionales y poder inferir inductivamente me alimentan a las 9. Sin embargo, la víspera de Navidad no le alimentaron a las 9, sino que le cortaron el cuello. Esto es un ejemplo ofrecido por Bertrand Russell en el cual se refleja en qué consiste un tipo de argumento inductivo por enumeración. Como veis, se puede acumular evidencias, podemos seguir comprobando, como hacía el pavo, que todos los días más o menos se están alimentando a las 9 y podemos llegar a una conclusión, porque el pavo realmente había llegado a una conclusión inductivamente fuerte. Es decir, si todos los días me están dando a las 9, independientemente de si hace frío o calor o el día de la semana, por lo tanto esta conclusión, es decir, que me van a alimentar a las 9, es una conclusión fuerte. No puedo decir válida, porque esto no es razonamiento deductivo, sino fuerte, plausible, incluso hasta convincente. Sin embargo, como ocurre con todo el razonamiento inductivo, no es definitiva. Y eso es lo que le ocurrió al pavo. Llegó un día en el que al final él fue la comida, en lugar de ser alimentado. Más abajo tenéis otro ejemplo que se suele poner a veces cuando hablamos de argumentos inductivos por generalización, enumeración, y es los cisnes observados en Occidente hasta finales del siglo XIX son blancos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que todos los cisnes son blancos. Hemos acumulado muchísimas observaciones
y es probablemente correcto concluir que los cisnes son blancos. ¿Qué ocurrió? Que en algún momento determinado se observaron cisnes negros en otras localizaciones, más allá de Occidente, y este argumento, aunque podría haber sido construido de una manera correcta, estaba basada en la evidencia que se disponía, pues se tornó como falso y dejó de ser un argumento que, aunque inicialmente, como he dicho antes, es fuerte, porque está basado en evidencia, al final su conclusión resulta que su conclusión no se confirma cuando se compara con lo que sería la situación real o cuando aparecen nuevas observaciones. Esto nos trae ya a algo que volveremos un poco más adelante, que es el hecho de que el razonamiento inductivo, como ya he dicho antes, es probable, hipotético y nunca definitivo. Siempre puede haber nueva información que haga que ese argumento o la conclusión a la que hayamos llegado se convierta en falsa. Aún así, al igual que ocurría con el razonamiento deductivo, desde el punto de vista formal, el razonamiento inductivo puede estar bien construido, con independencia de si su conclusión es definitiva o se demuestra en el futuro que es falsa. Aquí tenéis otros ejemplos de lo que serían argumentos inductivos, más relacionados con el tema que veréis en la asignatura, que sería el de probabilidad o estimación de probabilidades y frecuencias, y que es también un argumento de tipo inductivo por enumeración. Aquí tenéis, por ejemplo, en lugar de es similar al anterior, simplemente que aquí ya sí que combinamos o tratamos de combinar estadística, ¿no? O usar números, ¿no? Entonces, en este caso, dice, en mi departamento de la universidad, 30 de los 40 profesores se identifican políticamente con la izquierda. Por lo tanto, un 75% de los profesores de universidad son de izquierda. Bueno, ahora voy a presentar el otro ejemplo y os comentaré por qué estos argumentos, en comparación a los anteriores, podemos considerar en este escenario como relativamente débiles o poco fuertes. También tenemos el ejemplo, ¿no? El siguiente, los 10 asesinos encarcelados el año pasado tenían todos antecedentes penales por el mismo tipo de delito. Una vez que eres asesino, esta sería la conclusión, lo eres para siempre. En ambos casos podemos hablar en argumentos débiles. Y el problema, es decir, la dificultad o por qué lo podemos considerar como, entre comillas, un error del razonamiento, la construcción de un argumento débil, es porque no hacemos bien el muestreo de la información para llegar a la generalización. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el muestreo puede que sea no representativo, en el sentido de que a lo mejor me estoy centrando en un único departamento que quizá precisamente es, pues vamos a poner que es de sociología o de cualquier otra disciplina en la que es más frecuente que realmente si haya más personas de ideología de izquierda. Mientras que si me voy a otro departamento, quizá en Derecho, por ejemplo, pues a lo mejor abundan o en Económicas, pues a lo mejor abundan menos ese porcentaje tan elevado de profesores de izquierda. Por lo tanto, el problema es un argumento débil, porque el muestreo está hecho usando información o una muestra, mejor dicho, no representativa de la conclusión a la que se quiere llegar, que es que todos los profesores de universidad, un 75% son de izquierda. Y en el caso siguiente, el de los asesinos, no solo quizá no sea representativo, en este caso la representatividad puede estar más o menos bien, lo que es el problema está en la insuficiencia. Son muy pocos casos. A partir de 10 casos es imposible llegar a una conclusión tan drástica como que una vez que eres asesino lo eres para siempre. Seguramente puede haber casos alternativos que no has tenido en consideración. 10 es un escaso número. Por lo tanto, ya podéis ver en base a que cuando tenemos un razonamiento inductivo podemos valorar si realmente se está haciendo de forma relativamente correcta o no, y tiene que ver con aspectos que no son los mismos que los deductivos, sino que tiene que ver, pues en este caso, en la generalización, con el muestreo de poblaciones, etc. Algo que veréis de forma mucho más detallada cuando veáis el razonamiento probabilístico. Hay, sin embargo, otros tipos de inducciones, y algo que se conecta directamente con el siguiente tema de la asignatura, con la categorización, y es lo que se conoce como inducción por analogía o semejanza. La estructura típica de este tipo de razonamientos inductivos es la que tenéis aquí sombreada en la primera parte de la diapositiva, ¿no? A tiene las propiedades X y Z, es decir, las propiedades que sea, B tiene las propiedades X y Z, A tiene además la propiedad H, por lo tanto, bien, es posible o es probable que también tenga la propiedad H. De esto se han realizado bastantes estudios de razonamiento analógico, pero también dentro del contexto de la categorización o de la proyección de propiedades a distintas categorías, de distintos tipos de fuentes de información. Y aquí tenéis dos ejemplos en los que la analogía, por ejemplo, está implícita en la conclusión a la que llegamos y podemos hablar de un razonamiento inductivo por analogía o semejanza. Entonces, por ejemplo, tenéis el virus de la gripe y el SARS-CoV-2
son virus altamente contagiosos. El virus de la gripe se transmite por aerosoles, el SARS-CoV-2 también se debe transmitir por aerosoles. Bueno, esto ya ahora quizá tenemos información y lo sabemos más claramente, pero es posible que algunas de las personas que estaban más familiarizadas con el tema, cuando empezaron a conocer la alta tasa de contagio que producía el virus del SARS-CoV-2, la COVID, pues entonces llegaron a la conclusión de que a lo mejor funcionaba, al igual que ocurre con la gripe, a través de los aerosoles, lo que lo hace muy contagioso. Y a la derecha tenéis algo que también sería una analogía, aunque en este caso quizá se puede plantear hasta qué punto es una correcta analogía, porque también podemos cometer errores en la inducción por analogía, y uno de esos principales errores es lo que se conoce la falacia por analogía. Es decir, poner que en el mismo nivel dos tipos de objetos, de situaciones, eventos que no lo son. En este caso, entonces, tenéis en la gestión de un hogar, es clave ajustarse el cinturón y reducir gasto cuando se afronta una deuda. De esa forma se evitan embargos y otras dificultades. Por ello, en la gestión económica, esta sería la conclusión, de un país, es igualmente fundamental limitar o reducir el gasto público cuando se afronta una deuda. Bueno, esto podemos debatirlo, a algunos le parece una falsa analogía o no. Entre los expertos en economía es una falsa analogía probablemente, pero la cuestión es que veáis hasta qué punto no este tipo de inferencias son también inductivas y lo que hacen es usar la información que tenemos, no ya por enumeración, sino porque conocemos que dos cosas son más o menos similares en algo o comparten algo, y proyectar de una cosa a la otra una propiedad nueva, una propiedad que conocemos de una a otra que no sabemos si realmente lo tiene. Esa sería la conclusión y sería la inducción por analogía. Y finalmente el otro tipo es un tipo que realmente es fundamental en la ciencia y que quizás es el que más asocia o se ha asociado por los filósofos o por los propios psicólogos que investigan en psicología de la inducción, el razonamiento inductivo, con lo que se conoce como el método, la lógica de Sherlock Holmes. Pero también podríamos decir la lógica de la ciencia, la lógica abductiva o de generar explicaciones con la información disponible, y que aquí ya no tiene que ver con que si estoy buscando una semejanza o tengo muchísima evidencia, muchísimas muestras, una muestra muy amplia de muchos casos que me permiten llegar a la conclusión, sino que de lo que tengo la información que tengo, que no es mucha, y a partir de ahí trato de hacer un enlace para llegar a una explicación, la mejor explicación disponible con la información que se tiene. Es algo que generalmente asociamos con lo que llamamos conjeturar, ¿no? No solamente predecir, sino tratar de explicar esa tendencia que tenemos a explicar qué es lo que se ha producido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis otros dos ejemplos que os he puesto. Uno sería: Holmes encuentra a un hombre muerto dentro de una cabina cerrada por dentro y con un sobre en su mano con una nota de suicidio. Holmes concluye que se ha suicidado, no es un asesinato. Esto sería lo que conocemos como una explicación o la conclusión a la explicación, la mejor explicación disponible, ¿no? También conocido como abducción o razonamiento abductivo. Abajo tenéis un ejemplo más prosaico, que seguramente que lo habéis pensado alguna vez, si no es algo similar, ¿no? Juan compró un queso exquisito que guardó en la nevera para degustarlo durante la cena. Cuando llegó a casa del trabajo no encontró el queso en la nevera. Pensó que se lo ha comido o se lo había comido su compañero de piso. Evidentemente aquí ni estamos hablando de cuántas veces eso ha ocurrido, ni es una deducción, por supuesto, sino que se llega a una conclusión basándose en la información que se dispone, ¿no? Ahí solo entra a lo mejor el compañero de piso, es la única persona que también ha podido acceder al frigorífico en esa tarde, etcétera, y llegas a esa conclusión. Esto es lo que se conoce generación de explicaciones, la mejor explicación disponible o razonamiento abductivo. Y uno de los tres tipos que os he querido representar antes de pasar a tratar de forma más directa lo que serían las diferencias entre razonamiento deductivo e inductivo y a presentar lo que sería el método de razonamiento causal correcto, podríamos llamar, según Mills. Bueno, viendo estos ejemplos y lo que ya habíamos visto inicialmente en el otro vídeo sobre razonamiento inductivo, pues claramente estos dos tipos de razonamiento se diferencian en estos aspectos que veis aquí. Por un lado, ya he comentado varias veces, en el deductivo hablamos de validez lógica, mientras que en el inductivo hablamos de fuerza, de probabilidad. La probabilidad el argumento es más probable, más fuerte si sus premisas son verdaderas, si sus premisas son las suficientes que necesitamos para llegar a una conclusión, etc. En realidad, esta es una diferencia fundamental, pero en los dos casos podemos mantener que hay formas correctas de hacerlo. El hecho de que solo podamos hablar de validez
en el caso de la deducción, no excluye que hay razonamiento inductivo mejor o peor hecho, mejor o mejor hilado, más convincente o menos convincente, o más fuerte o menos fuerte. Otro aspecto muy importante que los diferencia es que mientras el razonamiento deductivo hemos dicho que se puede hacer básicamente a base de usar representaciones abstractas del lenguaje, ¿no? P's y Q, conectores, etc. En el caso del inductivo no es tan así. En el inductivo está basado en nuestra propia experiencia, en el conocimiento que tenemos sobre la situación, ¿no? Cuáles son las cosas que, por ejemplo, en el razonamiento inductivo, o cuáles son las variables que puedo considerar y que están ahora y que podrían darme una explicación de por qué, por ejemplo, esta persona está muerta, ¿no? O como le ocurría en el ejemplo de Sherlock Holmes. O la enumeración, como hemos dicho antes, ¿no? Contabilizar muchísimos casos. Entonces, todo eso depende al final de la experiencia. Y aunque en algún momento podemos tratar de abstraer y presentar de manera abstracta, como hacemos con el deductivo, al final siempre va a haber una dependencia sobre el conocimiento de la experiencia previa. De hecho, en realidad es la base probablemente del razonamiento inductivo, y es algo que está en la base del razonamiento inductivo no solo humano, sino algo que podremos tratar o podríamos considerar también como razonamiento inductivo en el mundo animal. Y la otra diferencia importante es que el razonamiento inductivo es lo que se llama como tautológico, es decir, el razonamiento inductivo, aunque presenta un argumento en el que de las premisas se trae algo que ya está implícito en ellas. Es verdad que a lo mejor no había surgido, la conclusión a lo mejor no se había producido, pero está implícita en la premisa. En ese sentido, no añade nada de nuevo, es algo que ya está. De ahí que si las premisas son verdaderas, su conclusión debería ser igualmente verdadera, ¿no? Entonces es un argumento tautológico porque en realidad no aporta información nueva, mientras que el inductivo sí nos da información nueva, sí que añadimos algo que no estaba antes en la premisa. De ahí que a veces se diga que mientras que el deductivo se centra en lo que ya sabemos, en lo conocido, y se alcanza una conclusión que está implícita, aunque no se haya hecho explícita, en el inductivo sí que llegamos a conclusiones nuevas. Otros autores también hablan del razonamiento inductivo como un razonamiento que nos reduce la incertidumbre, porque en la medida que llegamos a una conclusión descartamos otras explicaciones posibles. En el caso del queso, pues si se la ha comido el compañero de piso, pues descartamos otras situaciones que se han podido dar, muchas de ellas probablemente implausibles, ¿no? Como que se haya evaporado el queso o cosas por el estilo. Pero en cualquier caso, siempre el apostar por una conclusión nos va a llevar a reducir un poco nuestra incertidumbre sobre la situación que estamos tratando de analizar o sobre la que estamos razonando. Por lo tanto, estas son las tres diferencias fundamentales entre estos dos tipos de razonamiento. Ya hemos estado comentando entonces que la inducción o el razonamiento inductivo siempre nos lleva a conclusiones que son provisionales, inevitables. Y esto plantea o ha planteado una duda importante sobre su justificación, es decir, cómo podemos justificar que un método de razonamiento inductivo en particular es un buen método cuando en realidad no nos permite establecer de forma definitiva una conclusión, o no podemos alcanzar algo similar a la validez que tenemos en el razonamiento deductivo. Este problema ya fue detectado en su momento por Hume, David Hume, el famoso filósofo escocés, y se conoce como el problema de la inducción según Hume. Él ofreció en su momento una posible solución a la justificación del razonamiento inductivo, de la lógica inductiva, y era recurrir a que la naturaleza, en parte, asumir una cierta regularidad en la naturaleza. Es decir, dado que el razonamiento inductivo siempre es dependiente de la experiencia y nunca sabremos cómo será la experiencia en el futuro, podemos asumir, sin embargo, que hay ciertos aspectos de la realidad que son más o menos permanentes, ciertas leyes que pueden ser más o menos permanentes, y que eso podría servirnos para justificar determinados tipos de razonamiento inductivo, al menos determinados tipos de ámbitos. Sin embargo, es que este hecho, es decir, la de la regularidad o la permanencia de determinadas leyes a lo largo del tiempo en la naturaleza, pues es un hecho que realmente pues no es aceptado hoy en día, puesto que incluso leyes universales de algunas de las disciplinas científicas que podemos considerar como más sólidas, como la física, pues no son del todo definitivas, siempre están abiertas a nuevas observaciones que pueden de algún modo modificarlo. Por lo tanto, asumir un cierto aspecto de la realidad como inmanente, siempre permanente, que respeta esas leyes universales, casi divinas, pues algo que tampoco sería una adecuada solución
para justificar el razonamiento inductivo. En este punto es también importante destacar que para Hume el razonamiento inductivo era fundamentalmente el razonamiento causal, y de ahí que vamos a ver en este tema, en las siguientes diapositivas, vamos a hablar de un método apropiado, un buen método, según Mill, para identificar lo que serían las causas de determinados efectos. Bueno, pues el problema de la justificación es ese, es el problema detectado por Hume, pero a pesar de eso se han ido desarrollando. No quiere decir esto que el hecho de que no podamos tener un nivel de justificación similar al del razonamiento deductivo no quiere decir que no existan métodos o procedimientos más adecuados para el razonamiento inductivo, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad y las diferentes teorías y modelos de probabilidad que se han ido desarrollando son un ejemplo de modelo normativo de cómo, de alguna manera, proceder en el razonamiento inductivo, cómo llegar a conclusiones a partir de un determinado número de premisas, conclusiones que son nuevas y que siempre, insisto, debemos considerar cuando hablamos de razonamiento inductivo como hipotéticas, provisionales. Esos modelos normativos vamos a ver fundamentalmente en esta asignatura, vamos a ver el análisis de casualidad, que lo vamos a ver ahora, y en el tema de probabilidad veréis la teoría de probabilidad y especialmente el teorema de Bayes. Vamos ahora a centrarnos en lo que sería el análisis de causalidad según Mill. Mill lo que hizo fue desarrollar un conjunto, una serie de métodos que podrían ayudarnos o al menos darnos o establecer un cierto rigor a la hora de buscar cuál es la causa para un determinado efecto. En este sentido, lo que Mill proponía era que se diferenciase claramente entre causa suficiente y causa necesaria para un efecto. Y para ello, la causa suficiente es esa causa que una vez está presente se va a dar el efecto sí o sí, y la causa necesaria es algo que siempre que esté el efecto se va a dar, pero que a lo mejor no es suficiente para generar dicho efecto, sino que necesita de otras causas. Luego lo vamos a ver con un par de ejemplos. El método de Mill lo que requiere también es centrarse, es decir, buscar un número determinado de observaciones, de ocurrencias de un fenómeno determinado, de un efecto, de una causa, y mirar en esas ocurrencias si está presente o ausente las posibles causas que queremos estudiar y si está presente o ausente el efecto que queremos estudiar. Es decir, manipulamos la presencia y la ausencia de ambos. En eso consiste realmente los diferentes métodos que estableció Mill. Volviendo un poco a la idea, antes de empezar a ver algunos de esos métodos, volviendo un poco a la idea de lo que serían causas necesarias y suficientes, pues os pongo aquí un par de ejemplos, ¿no? Las causas necesarias se pueden considerar a veces útiles para prevenir efectos, ¿no? Puesto que el efecto de alguna manera requiere o está siempre presente, siempre se dará siempre que esté esa causa. Si la quitamos, pues podemos prevenir el efecto, ¿no? Si la evitamos. Y después estaría para producir los efectos, ¿no? Las causas suficientes son las que producen los efectos. Aquí tenéis dos ejemplos para centrarnos un poco en la diferencia entre necesarias y suficientes. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, sabemos que el bacilo de Koch es necesario para la tuberculosis, es decir, no se va a producir tuberculosis en personas que no tengan este bacilo. Por lo tanto, si evitamos que las personas adquieran o cojan ese bacilo de Koch, pues entonces no vamos a tener tuberculosis. De ahí que podamos hablar de que al ser una causa necesaria, pues puede ser preventivo, ¿no? Se puede actuar de una forma preventiva para evitar que se dé el efecto. Sin embargo, esta causa no es suficiente. Es decir, no todas las personas que tienen el bacilo de Koch desarrollan la tuberculosis, sino que en realidad se requieren de otras causas adicionales, otras condiciones para que se acabe dando el síndrome de la tuberculosis. Abajo lo que tenéis es una representación de algo diferente. Sería lo que podríamos considerar una causa suficiente, pero que quizás no es necesaria. Así que tenemos que, por ejemplo, un accidente isquémico en un área específica del cerebro, pues es una causa suficiente para producir una afasia. Ese accidente isquémico por sí mismo puede producir una necropsia, que es la que genere el mal funcionamiento de esa región y a partir de ahí un problema de afasia, una afasia de Broca o la afasia que os venga ahora mismo a la cabeza. Sin embargo, el accidente isquémico no es necesario, puesto que puede haber otras circunstancias que generen ese deterioro en esas áreas y que generen la afasia. Por lo tanto, no es necesario que se dé el accidente isquémico, pero sí es suficiente, una causa suficiente para que se dé la afasia.
Bueno, creo que con estos dos ejemplos posiblemente habréis podido distinguir deseo que claramente, no sé si tan claramente, pero bueno, habréis podido distinguir entre lo que serían causas suficientes y necesarias. Y ahora vamos a centrarnos en lo que serían los métodos de Mill. El primer método que plantea Mills, o que vais a ver en el capítulo, es el método directo de concordancia. Este es un método que nos permite encontrar las causas necesarias y que está basado en la presencia de la propiedad condicionada. Es decir, la propiedad condicionada, que es el efecto, está siempre presente, en lo que estáis viendo aquí, en esta columna, en la columna E, donde pone que se refiere a efecto, y después tenéis las posibles propiedades condicionantes o causas, ¿vale? Y entonces tenéis, bueno, aquí aparece la B, pero bueno, A, B, C, D, os podéis imaginar, y lo que se va jugando es con la presencia o ausencia de cada una de estas causas en diferentes ocurrencias. Las ocurrencias son como observaciones. Imaginaros que vamos realizando observaciones, luego al final vamos a un ejemplo donde lo vais a encontrar más fácil de entender, y vamos realizando diferentes observaciones y en cada observación vemos que está presente alguna de las posibles causas o no está presente. Y siempre está presente el efecto, la propiedad condicionada. Aquí lo que veis entonces es que cuando está presente la causa, el efecto es necesario para que sea una causa necesaria, siempre tiene que estar presente lo que sería la causa. En este caso, la C, la columna C, refleja a una posible causa necesaria, puesto que siempre que se está dando el efecto, siempre aparece también lo que sería esta posible causa o propiedad condicionante. Si os fijáis en las otras columnas, A, B y D, pues a veces están, a veces no están. Por lo tanto, este método directo de concordancia, basándonos en la presencia de la propiedad condicionada y manipulando la presencia o ausencia de las propiedades condicionantes, nos permite detectar lo que serían las causas el método directo de concordancia nos permite detectar las causas necesarias. El otro método, que es casi complementario, es el método inverso de concordancia, de ahí el nombre, puesto que ahora lo que se hace es mantener el efecto ausente, es decir, miramos situaciones en las que no se está dando el efecto o la propiedad condicionada y seguimos manipulando lo que serían las presencias o ausencias de la propiedad condicionante o de las causas. Como veis aquí, en este caso, lo que vamos buscando es algo que no se dé cuando no se está dando el efecto. Cualquier causa que se esté dando cuando se está dando el efecto, pues probablemente no es una causa suficiente, porque, por ejemplo, en la ocurrencia 1 se está dando la causa A. Si se da la causa A y es una causa suficiente, entonces debería estar produciendo el efecto. Puesto que no lo produce, no podemos hablar de una causa suficiente, ¿vale? Toda vez que aparezca las diferentes presencias de estas causas y no esté ausente el efecto, pues podemos descartarlas como causas suficientes. ¿Nos permite esto encontrar cuál es la causa suficiente realmente? Bueno, nos permite pensar que de las que tenemos hipotetizada, la cuarta columna, la D, podría ser una causa suficiente. Pero claro, nos faltan observaciones. Nos falta saber si realmente esta causa también está presente cuando se está dando el efecto, la propiedad condicionada A. De ahí que lo ideal es combinar estos dos primeros métodos que hemos visto en otros métodos, de tal forma que nos permita buscar más claramente cuáles son las causas suficientes o cuáles son las causas necesarias e insuficientes al mismo tiempo. De esta forma, el otro método que vais a encontrar en el manual es el método de las diferencias. Este es un método que está combinando en parte los otros dos, puesto que vamos a tener observaciones, ocurrencias en las que está presente el efecto, la propiedad condicionada, y ocurrencias o observaciones en las que está ausente la propiedad condicionada. De esta forma es como podemos encontrar si hay alguna causa que está presente cuando está la propiedad condicionada, pero no lo está cuando no está la propiedad, el efecto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que en la primera ocurrencia
tenemos que se da el efecto y que se dan varias causas, A, C y D, pero no se da B. Bueno, esto ya podemos descartar a A como una causa, puesto que no sería, debería estar presente cuando está P, ¿no? Sobre todo si es una causa necesaria. Pero después tenemos en otra ocurrencia que lo que se sigue dando es A, ¿no? Lo que se da a continuación es A, pero ya no se da ninguna otra. Y el efecto está ausente. El efecto está ausente. Bueno, pues aquí lo que nos va quedando en este caso entonces es que C podría ser una potencial causa y quizá también D. ¿Qué ocurre? Que en la siguiente observación vemos que se sigue dando P, pero ya no se da A y tampoco se da el efecto. En este caso entonces lo que vemos es que la causa C es posiblemente una causa suficiente de lo que sería la propiedad condicionada o el efecto. Desde luego lo que nos permite es descartar a, B y D, puesto que no pueden ser causas ni necesarias ni suficientes de la condición o la propiedad condicional que estamos estudiando. Muy bien, en el libro aparecen la combinación de estos métodos dando lugar a otros dos métodos combinados. Os remito al libro para que lo veáis con más detenimiento y lo que voy a hacer es pasar un ejemplo donde todas estas tablas se van a entender de una manera, es el mismo ejemplo que está en el libro pero un poco ampliado. Entonces vamos a pasar a ese ejemplo y vamos a centrarnos entonces en lo que sería el análisis del ejemplo, donde vamos a tener todas las condiciones, prácticamente todas las condiciones posibles. Vamos a tener que varían las propiedades condicionadas por efecto y vamos a tener que varían también las posibles condicionantes o causas. Imaginaros, aquí he puesto al azar 4 huéspedes, bueno, en realidad son 5. Imaginaros que hay un caso de intoxicación en el restaurante de un hotel y que elegimos al azar o vamos eligiendo al azar huéspedes para comprobar primero si tiene o no tiene la causa y segundo qué es lo que han tomado, ¿no? De esa forma lo que queremos es encontrar cuál ha sido la posible origen o fuente de la intoxicación. Los alimentos que ya tenemos preseleccionados como posible causa serían estos 4. Entonces tenemos que en el primer huésped tenemos que no hay intoxicación y que no ha tomado ni pescado, ni carne, ni natilla, pero sí flan. Bueno, si ha tomado flan y no hay intoxicación, podemos empezar a pensar que el flan no ha podido producir la intoxicación, o al menos no es una causa suficiente para la intoxicación. Después tenemos, por ejemplo, que el huésped número 2 pues no ha tomado ni pescado ni carne, pero que sí que ha tomado bastante postre. Era un goloso y ha decidido tomar más postre en lugar de otros platos. Bueno, lo que ocurre es que en este caso, de nuevo, tenemos que ese huésped no muestra la intoxicación y por lo tanto ni las natillas ni el flan parecen que puedan ser causas necesarias de la intoxicación y tampoco suficientes, por supuesto. En este caso, no podemos decir que sean suficientes, me he liado yo un poco aquí también. No podemos decir que sean causas suficientes. Si nos vamos al huésped 3, entonces tenemos que no ha tomado pescado, que sí que ha tomado carne, no ha tomado natillas y sí ha tomado flan. Y además está intoxicado. Bueno, pues aquí ya podemos empezar a ver, ¿no?, que cuando tengo la presencia del efecto, solo se están dando 2 condiciones, que es el haber comido carne y el haber comido flan. Flan ya hemos visto que por sí mismo no produce la intoxicación, pero aquí tenemos la posible combinación de carne y flan como posibles elicitadores de la intoxicación. Desde luego lo que empezamos a ver es que carne puede ser una potencial causa de la intoxicación. Nos vamos al huésped 4 y este huésped pues se quedó dormido a la hora de la comida y no tomó nada. Por lo tanto, vemos que él no tiene intoxicación. Por lo tanto, bueno, seguimos más o menos con las conclusiones que habíamos alcanzado hasta llegar a este huésped. Y ahora nos vamos de nuevo al huésped número 5, en el que nos encontramos que al contrario que el huésped número 2, pues no es un goloso, sino que lo que le gusta es comer bien y menos tomar dulce. Entonces decide comer pescado y carne. Y de nuevo vemos que este huésped está intoxicado. Después de analizar estos 5 huéspedes, que quizás son pocos para llegar a conclusiones definitivas, pero quizás son los únicos que podemos analizar, pues entonces podemos llegar a una conclusión. Y es que de estos 4 productos probablemente la única condición que podría ser suficiente y posiblemente también necesaria para que se haya producido la intoxicación es la carne. Bueno, pues
Este sería más o menos un método combinado, donde, como veis, estamos combinando diferentes cosas, presencia, ausencia, decurrencias, tanto de propiedad condicionada como condicionante, para observar si podemos detectar o ayudarnos a identificar cuál ha sido la posible causa. Esta es la esencia del método de Mir y es la esencia de lo que podríamos llamar un buen método o un buen método de razonamiento causal para identificar causas. Y con esto pues cerramos lo que sería este apartado del tema que ha estado dedicado a la inducción.